Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos ha tocado disertar a mi grupo y a mí es la Revolución y el Código de la Educación de 1952 a 1964. Los participantes son Alcoba Melendres Gladys, Silva Delgado Nayeli, Peisaga Vargas Elena y Vilte Calizaya Paola, y mi persona, que es Ventura Gutiérrez Stephanie. La Revolución Nacional de 1952 y el Código de la Educación. Resumen: la perspectiva del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, y la reforma educativa. Víctor Paz Estenssoro, en el MNR de 1953, ve las necesidades y los anhelos del proletario, del campesino, de la clase media y la naciente burguesía. Lanza unas nuevas medidas para transformar un Estado y la sociedad. Las más importantes: el sufragio universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa. En 1953 se creó la Comisión Nacional de la Reforma Educativa. En 1955 se dictó el Código de la Educación, que determinó modalidades sustanciales. En 1961 se aprueba una nueva Constitución Política del Estado, que incorpora los nuevos lineamientos del nacionalismo revolucionario. La extensión, democratización de la educación pública. Después de la Guerra del Chaco, el censo de 1950 muestra que solamente el 32% de la población boliviana era alfabeta. La reforma educativa plantea como uno de los objetivos principales la incorporación de todos los bolivianos. Es ahí entonces donde asumen un lema en todos los diversos de América Latina: de una educación castas a una educación de masas. Algunas conclusiones iniciales. El Código de la Educación Boliviana constituyó el ordenamiento jurídico más sólido de toda la historia de la educación boliviana, con un enorme impacto político que mantuvo durante décadas su amplitud, aceptación popular, y aún ahora funciona como una bandera principal. Situación política. El sufragio universal fue otorgado a todos los bolivianos, hombres y mujeres mayores de edad, el derecho a participar en los actos eleccionarios. Esto elimina en los hechos del antiguo requisito de la alfabetización para ser votante e incorpora el campesinado en los procesos eleccionarios. Con el voto universal se eliminó lo que es la discriminación hacia los indígenas, y ellos ya podían elegir a su gobernante, algo que antes no lo podían hacer. El 17 de abril de 1952 se fundó la Central Obrera Boliviana, en su totalidad de los trabajadores bolivianos, y unificó a los sindicatos. En lo político, estableció el voto universal, que permitió la participación mayoritaria en las elecciones y una nueva composición en la representación social en el Parlamento. Obreros y mineros tuvieron una participación directa en las decisiones económicas y políticas del país. Se creó una importante legislación de trabajos avanzados, leyes sociales. A lo largo de la historia boliviana nunca se ha dado una participación tan directa e inmediata de las organizaciones sindicales de los obreros en el gobierno como ocurrió en el año 1952. En ese periodo podemos resaltar muchos aspectos positivos, como ser el voto universal, en la cual participaron toda la población para poder elegir a su gobernante. En la revolución de 1952, la economía semifeudal liberal pasó a una economía del Estado paternalista y dio lugar al nacimiento de una nueva burguesía, que intentó industrializar el país con una visión desarrollista y civilizatoria. Con la reforma agraria se eliminó un sistema de explotación semifeudal bajo el principio de la tierra es para quien la trabaja. Gracias a la Revolución Nacional se nacionalizaron las minas, devolviendo el patrimonio al Estado boliviano. También se eliminó el latifundio y se inició un proceso de interacción del campesino a la vida nacional. Tras el gobierno de Siles Suazo, se promulgó el Código de la Seguridad Social, que nos beneficia a todos los obreros y así poder proteger a sus familias. También en el ámbito educativo los cambios fueron muy significativos e importantes. Los campesinos, el proletario y la clase media por fin podían acceder a la educación. Situación económica.
Con la Revolución de 1952 se modificó totalmente la estructura económica de una economía semifeudal, controlada y dependiente de capitales privados de incalculable poder. Se pasó a una economía básicamente controlada por el Estado. Se creó una nueva burguesía que, sin haber logrado estructurarse realmente como clase coherente, intentó industrializar el país. La nacionalización de las minas, que devuelve el patrimonio del Estado boliviano a las tres principales minas del estaño, propiedad de los barones Patiño, Oschil y Aramayo. Se crea la Corporación Minera de Bolivia, Comivil, a cargo de las 2/3 partes de la industria minera del estaño, con cogestión obrera. El 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de la nacionalización de las minas en el campo de María Barzola, en Canaví, Potosí. Uno de los postulados de la revolución había sido la eliminación del llamado supuesto minero. La nacionalización revertía al Estado de todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las tres grandes empresas: Patiño, Oschin y Aramayo. La reforma agraria. En el campo de la reforma agraria de 1953 eliminó el latifundio y determinó el comienzo de un proceso de integración del campesino a la vida nacional. Aunque los errores de la aplicación limitaron gravemente los resultados, se cambió la relación del poder entre las clases sociales en el campo Mesa, 2012. La reforma agraria, el 3 de agosto de 1953, urgía por movilizaciones campesinas violentas, tomadas de haciendas y las crisis generalizadas del sistema de la propiedad de la tierra con los objetivos básicos. Con la revolución del 52 modificaron totalmente la estructura económica de una economía semifeudal, controlada, a una economía básicamente controlada por el Estado. Y también se nacionalizaron las minas y se devolvió el patrimonio al Estado. Con la reforma agraria se eliminó el latifundio y se integró al campesino a la vida nacional. Licenciado, yo les voy a hablar sobre la situación social. En la situación social también tenemos la situación campesina, que en la Revolución de 1952 nos habla también de las decisiones que llevó en el gobierno conjunto a la sociedad. En ese entonces, la clase dominante, quien nos sustituyera a la clase media, quien también nos afectó a los latifundios y también a las grandes minas. Entonces, teníamos la emergencia de trabajadores mineros, quien atravesaba de una organización con el poder real, quienes pedían que se modifique el testamento del poder. La seguridad social en Bolivia. Esta seguridad social, en el gobierno de Siles Suazo se promulgó o se aprobó el Código de la Seguridad Social en diciembre de 1956, que garantiza a los obreros y a sus familias una salud y protección para cada familia. La ley de cooperatividad es una nueva ley que el gobierno de Siles Suazo nos decía que buscaban soluciones para la producción de agro y también la comprensión de un sistema de producción colectivo en las tierras del área andina. El voto universal fue decretado por Víctor Paz Estenssoro en 1956, quien ganó como victorioso nuestro presidente en ese entonces, Víctor Paz Estenssoro. En este voto no podían votar los analfabetos y las mujeres. Tenían derecho a votar de 21 años hacia adelante, y en ese entonces ganó con el 70% el MNR. Ok, ahora nos toca hablar sobre la situación educativa. En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educativa y posteriormente en 1955 se dictó el Código de la Educación, que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Básicamente se concebían 4 niveles educativos: la educación regular a través del ciclo preescolar, primario, secundario, vocacional, técnico y universitario.
la educación de adultos, la educación de rehabilitación y finalmente la educación extraescolar y de extensión cultural a la comunidad. 6 años después del aprobado Código de la Educación Boliviana, en 1961 se aprueba una nueva Constitución Política del Estado, que incorpora los nuevos lineamientos del nacionalismo revolucionario, expresando que la educación es gratuita. En el censo de 1950 se muestra que solo el 32% de la población boliviana era alfabeta, quedando la mayor parte marginada de los beneficios de la educación. Es por eso que el gobierno se plantea como uno de sus objetivos principales la incorporación de todos los bolivianos en edad escolar a la educación regular y a la realización masiva y a realizar masivas acciones de alfabetización para los adultos analfabetos, asumiendo para sí un lema ya popular en diversos países de Latinoamérica, de una educación de castas a una educación de masas. Los adultos serán atendidos en escuelas de alfabetización, escuelas de enseñanza complementaria y técnica y escuelas de aprendizaje y recuperación. Sus objetivos no se reducen a saber leer y escribir, sino que abarcan el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de los adultos y de defender y mejorar la cultura nacional. Durante 26 años, el analfabetismo descendió de 1.109.271 a 993.437 analfabetos, constituyendo apenas un 10% de decremento. En términos porcentuales, el avance sí es significativo. A nivel general, Bolivia pasó de tener una población mayormente analfabeta de un 68% a un 37%. Porcentaje todavía muy significativo, pero que significa algo más de la mitad respecto a la situación anterior. Tomando en cuenta los datos según el sexo, la situación es particularmente conflictiva para las mujeres, que en 1950 constituían el 57% de los analfabetos y en 1976 representan el 68% de toda la población analfabeta, mostrando la postergación de las mujeres en la atención educativa. Los datos estadísticos nos muestran que gran parte de Bolivia ya está alfabetizada, pero la realidad es que hasta este fin de siglo no se ha logrado garantizar a todos los niños bolivianos la conclusión de la educación primaria obligatoria. De acuerdo con los datos censales, la marginalidad educativa, es decir, la inasistencia a la escuela de la población de 5 a 14 años, pasa de un 72% en 1950 a un 36% en 1976, mostrando que la marginalidad, aunque permanece con datos críticos, se ha reducido a la mitad en los 26 años transcurridos entre ambos censos. Lo que significaría en la práctica los postulados de la reforma educativa de 1955 alcanzaron importantes logros. El Código de la Educación Boliviana incorpora como parte del Sistema Nacional la educación de los adultos para suplir la falta de oportunidades en la niñez o adolescencia, reparar las deficiencias de los ciclos primario y secundario y ampliar su nivel cultural y su capacidad